Buenos días a todas, a todos, a todes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a ser parte de esta mesa en el marco de un evento al que le asigno real importancia por los temas que aborda y por los temas que se van a debatir en este primer congreso abierto por la educación y la democracia, y a sus organizadores, que son la Coordinadora de Movimientos y Organizaciones Sociales por la Igualdad y la Democracia. Bien, fui invitada a esta mesa como docente e investigadora de la comunidad universitaria de la Universidad de Salta y vengo a exponer sobre la importancia de la educación como derecho humano y derecho social. Para eso les comparto esta frase de Clade que me parece muy interesante, también para tener en cuenta que cuando hablemos de educación no solamente hablamos de niñeces, adolescencias y juventudes, sino que también podemos hablar de las personas en cualquier etapa de su vida. La democratización de la educación precisa de la inclusión. Para ello debemos frenar dentro de las instituciones educativas las formas que el sistema ha sostenido para conservar las relaciones asimétricas del poder, lo que mantiene y reproduce las desigualdades sociales y las discriminaciones. Permítame recurrir a los aportes de tres autoras, Montes, Bizanz y Ziegler, que en un trabajo de investigación publicado en el 2019 sobre la implementación de políticas para la educación secundaria en Argentina, proponen un análisis en base a tres dimensiones. La dimensión del acceso, la ampliación de la oferta educativa a la población destinataria según grupos de edad, la dimensión de la equidad, que se refiere a las brechas que existen en la escolarización según criterios de distribución por alguna condición relevante, y una tercera dimensión que es la del conocimiento, el acceso a la escolarización que no necesariamente implica el dominio del saber que la escuela pretende o debe transmitir. En la dimensión del acceso observamos que si bien hubo un crecimiento histórico de la creación de instituciones educativas superiores, durante los años subsiguientes, esta política de Estado no mantuvo el financiamiento necesario, por lo tanto, no se garantizó el derecho en igualdad de condiciones para las personas. Al mismo tiempo creció la oferta educativa privada, promoviéndose la diferenciación social entre universidades y escuelas de élite para adolescentes y jóvenes de sectores sociales privilegiados, y universidades, institutos superiores, escuelas públicas de baja calidad para estudiantes pobres. Para analizar la dimensión de la equidad, es interesante revisar los diferentes tipos de educación educativa que se presentan en las instituciones de educación. Cada estudiante o alumno lleva en su mochila, al ingresar a la escuela o universidad, las condiciones sociales, culturales, identitarias que los definen como sujeto singular y social. Cuando éstas entran en contradicción con el rol homogeneizante de la escuela, se producen escollos difíciles de sortear. Como vemos en esta cita, lo histórico que nos precede no es cuestión ni de suerte ni de destino, sino que tiene una condición perfectamente planificada que nos lleva a reflexionar qué tipo de educación para qué proyecto de país. Por un lado, todas las reformas sobre el sistema educativo que impulsaron los gobiernos neoliberales argentinos, deshaciéndose de la responsabilidad del Estado de hacer cumplir el derecho a la educación para todos y cuyos daños y consecuencias perduran hasta la fecha. Luego de vivir la implementación del neoliberalismo en nuestro país, una época de ajustes y privatizaciones, emergió un gobierno que vino a traernos un sueño. Y durante estos años se trabajó duramente en el intento de brindar las mismas posibilidades para todos los que quisieran intentar el desafío de la educación media y superior. Uno de los proyectos que se gestaron fue en relación a la inclusión de personas que habían sido expulsadas del sistema, como se podría interpretar desde la tercera dimensión de análisis, que es la del conocimiento, que pone de manifiesto que en el acceso a la escolarización hay estudiantes cuyo dominio del saber no es el que la escuela pretende o debe transmitir. Este proyecto se llamó Bachilleratos Populares. Desde el año 2001 en Argentina se crearon en Cava y en el área metropolitana escuelas secundarias en plena crisis económica, con el empuje de las organizaciones sociales y con el objetivo de darles una nueva oportunidad a quienes habían quedado excluidos de las escuelas secundarias
comillas, normales. Normales en el sentido de aquellas que respondían a este modelo de escolarización del siglo pasado. En nuestro país, en las primeras décadas del presente siglo, con la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206, se abre un periodo de ampliación de derechos educativos al ampliar la obligatoriedad hasta el nivel medio. El sueño de promover la justicia educativa fue avanzando a pasos agigantados en este periodo. El Ministerio de Educación de la Nación inició en el 2013 un proyecto de creación de nuevas escuelas secundarias con universidades nacionales. Con objetivos claros se abrieron estas escuelas secundarias destinadas y diseñadas para garantizar la inclusión de los jóvenes en situación de desigualdad social y educativa. Este marco normativo exigió al Estado concretar el conjunto de políticas que implementa la ley sancionada para que con estas acciones sea posible garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de los estudiantes sin admitir ningún tipo de discriminación. Exige y exigió transformaciones del nivel secundario. Volviendo al análisis propuesto al inicio, recordemos que la tercera dimensión apela a la reflexión sobre la transmisión del conocimiento, es decir, la práctica de la enseñanza. Aquí nos toca considerar a la docencia como trabajadores de este espacio del saber institucionalizado. No se puede pensar una transformación de la educación hacia la justicia educativa sin los trabajadores que son parte constitutiva de la misma. En cuanto a la relación laboral, muchas veces en conflicto se establece al Estado como empleador y para reglamentar tal relación se crean los estatutos docentes. Los estatutos docentes son leyes que reglamentan las relaciones laborales resultantes de acuerdos que se reflejan cómo se definieron en cierto momento histórico determinadas disputas de poder entre los trabajadores de la educación, el Estado y el mercado. Todos los conflictos docentes, principalmente salariales, que lograron el establecimiento de derechos laborales y se recrudecieron en diferentes momentos históricos de acuerdo al modelo pedagógico que se imponía desde el Estado según el programa del político del gobierno de turno, se establecieron en estos estatutos docentes. Por esta razón, los docentes organizados en distintas agremiaciones y sindicatos entendieron que era indispensable la constante formación docente y la participación en las discusiones sobre las políticas educativas. Sin embargo, la progresiva proletarización del salario docente y la cada vez mayor participación, algunas de otras consecuencias que tuvo la llegada a nuestro país del neoliberalismo pedagógico, la entrada durante el macrismo, que tuvo su antecedente en las ideas neoliberales de los 90, fueron promover un rol docente y a la educación misma supeditadas a las reglas del mercado. Tanto los trabajadores de la educación como de otros sectores sufrieron un golpe en sus condiciones laborales al instalarse el discurso que posibilita la precarización laboral, cuestionando las representaciones sindicales hacia la derogación de los estatutos docentes. En el imaginario colectivo aún perduraban los valores materiales y simbólicos de una educación normalista. La idea de la Argentina como una nación de progreso y abierta a la igualdad de oportunidades y al ascenso social meritocrático, como lo dice Carrizo, y que apela a la inclusión por homogeneización. ¿Qué pasó con las políticas neoliberales en la educación? Las políticas neoliberales impulsaron la reducción de la responsabilidad del Estado en la educación e instalando discursos que fomentaban el desprestigio de las escuelas públicas como ineficientes y de baja calidad. ¿Y cómo impactaron en el aula estas políticas neoliberales en relación al trabajo docente? En la precarización, sobre todo en esto, en la precarización de las condiciones laborales de los docentes, en profundizarlas extremadamente, como vemos en diferentes estudios de Martínez y de Carrizo. Es importante entender que sin la lucha y la resistencia de los docentes y sus agremiaciones, el neoliberalismo hubiera avanzado sin obstáculos en la destrucción de los derechos laborales y educativos,
el rol del sindicalismo fue crucial para defender estas banderas. CETERA se enfrentó a 3 medidas específicas. En primer lugar, el proceso de descentralización de los servicios educativos impulsados por la Ley de Transferencia. En segundo lugar, la Ley Federal de Educación. Y por último, el desfinanciamiento de la educación pública en las provincias. Estos cambios en la responsabilidad estatal sobre la educación eran imposiciones de los organismos de crédito internacional a los que respondían los gobiernos neoliberales, no solo en Argentina, sino también en otros países de Latinoamérica, que buscaban privatizar y mercantilizar la educación. Para ello se precisa instalar ideas que legitimen estas políticas del gobierno. ¿Cuáles son las contribuciones discursivas de estas políticas educativas de Cambiemos a la nueva economía y sociedad de la tecnología y el conocimiento del siglo XXI y a la visión del Estado basada en funcionamiento económico óptimo según las lógicas reguladoras de la teoría de los precios y la competitividad estructural? En síntesis, es una visión instrumental, mecanicista, lineal y armónica de la economía, la educación y la sociedad argentina. Estas ideas están muy lejos de aquel principio con el que comenzamos esta exposición, porque para instalar el modelo neoliberal la educación se ve afectada en las dimensiones tanto del aprender como el del enseñar, y se debe abandonar las concepciones de la educación como derecho y las condiciones laborales de los docentes. En este momento me parece también importante introducir las características de la docencia universitaria como factor muy influyente en el marco de garantizar el derecho a la educación superior y reflexionar sobre las condiciones de enseñanza en la universidad y las condiciones laborales del docente universitario. Muchos profesionales a cargo de cátedras universitarias no tienen la formación docente y realizan sus prácticas de enseñanza de acuerdo a los conocimientos de su campo profesional. En este aspecto es posible invitar a repensar las prácticas docentes universitarias, principalmente en la formación necesaria para ejercerla. Es decir, considerar cómo su conocimiento profesional se transforma en práctica de enseñanza. Es imprescindible superar el problema, la idea de que el problema del currículum universitario es un problema de la gestión académica, entendiendo que es ante todo una cuestión de política académica basada en cuestiones ideológicas. Bien, acordábamos también en que después de que sobrevivimos a la pandemia, la escuela no puede seguir siendo la misma, la universidad no puede seguir siendo la misma, porque esta vivencia que pasamos todas las personas tiene que verse reflejada en los programas y currículum que vivimos en las instituciones educativas. Replantearnos un antes y un después, ¿no? Me parece también que el desafío de las políticas académicas hacia el interior de las instituciones educativas es de búsqueda de responder a la construcción de una sociedad más justa. Bien, agradezco una vez más esta oportunidad que se nos da a la reflexión de acercarnos a las instituciones educativas, a la comunidad, a escuchar las expectativas para avanzar en el desafío que se nos viene, que es una docencia que precisa seguir capacitándose simultáneamente a dar respuestas en las aulas en el presente. Y voy a tomarme el atrevimiento de pedir prestadas estas palabras de Susana Barco, que me parecen muy apropiadas y que las voy a leer. Estoy convencida de que generar las condiciones de posibilidad de una educación democrática para contribuir a las condiciones de posibilidad de la democracia necesita de una política académica, educativa, democrática, diseñada e implementada sobre los principios de educación como derecho social, de igualdad educativa y de participación real.
Interpretar a la educación como derecho social exige que el Estado sostenga la educación pública, la promueva y la extienda. Muchas gracias.